Scanner Internacional estuvo en el G7 de Biarritz. Dinamarca, Groenlandia no está en venta. Brasil, Francia, Bolsonaro, Macron, la pugna. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria. Y estamos regresando. Scanner Internacional estuvo en Biarritz, estuvo en Bordeaux, estuvo en San Sebastián, que son las ciudades cercanas a Biarritz. Biarritz es uno de los balnearios más elegantes de Francia, y allí se realizó el G7. ¿Qué es el G7? Son 7 países, que en realidad son 6, 7 países de los que están Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, que son las democracias más industrializadas del mundo. ¿Por qué son 6 en el G7? Porque Rusia de Vladimir Putin fue expulsada del G7 en el momento de la invasión del puerto de Crimea, hace algunos años. Rusia fue expulsado, pero Emmanuel Macron, anfitrión, el anfitrión tiene la facultad de invitar al G7 a quien él estime conveniente. Invitó a Vladimir Putin, oponiéndose a esta expulsión de Rusia. Rusia, por supuesto, no participó como miembro del G7 porque está expulsado, pero estuvo presente en todas las sesiones Vladimir Putin, sin derecho a voz, sin derecho a voto, pero por supuesto que daba su opinión a la salida de las reuniones frente a las conferencias de prensa que hubo, y al mismo tiempo se entrevistó personalmente con otros jefes de Estado y específicamente con Emmanuel Macron. Otro invitado, en este caso de nuestra Sudamérica, fue el presidente de Chile, Sebastián Piñera. El presidente de Chile aceptó la invitación y estuvo presente también sin derecho a voto, aunque hizo su alocución, estuvo presente en todas las reuniones de este grupo G7. ¿Por qué Macron invitó a Piñera? Hay varias teorías. Principalmente creemos aquí que en la medida en que Chile es el anfitrión de la próxima conferencia APEC, que ya se acerca en Santiago, APEC es el tratado económico entre los países del Pacífico, tanto en las costas asiáticas como de Oceanía y de América. Estados Unidos se retiró de la APEC, por consiguiente lo más probable es que Donald Trump no participe en la cumbre en Santiago de Chile. No ha dado todavía su respuesta. Por ahí en Scanner Internacional tenemos tendencia a creer que al último día va a decidir y va a estar presente, pero nadie conoce el futuro. Creemos que sí va a estar presente, aunque por el momento Estados Unidos no es miembro de la APEC. Estados Unidos era sin duda el líder incontestable de la APEC. Se retira y ese puesto de liderazgo de la APEC cae como un trofeo a China, que por el momento no asume su rol de liderazgo porque viene ahora la conferencia, pero todos piensan que China va a tener ese rol de líder. ¿Por qué invitar entonces al anfitrión? Seguramente para estar en muy buenas relaciones con él y de alguna manera frenar el ascenso de China hacia una posición de liderazgo en la próxima cumbre APEC. Esa es nuestra teoría. Hay muchas explicaciones a la invitación
de Sebastián Piñera. Otras personas dicen que como en Chile va a tener lugar en los primeros meses del próximo año la conferencia sobre el calentamiento global, que era para invitar también al anfitrión de esta conferencia, en donde participan casi todos los países del mundo, pero la verdad es que el calentamiento global y el medio ambiente no eran realmente temas de este G7, por consiguiente no nos parece que haya sido esa la razón de invitarlo. Otros invitados, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Recordemos que Irán firmó un tratado con las 5 potencias más Alemania, se llamó el Tratado 5+1, en donde Irán se comprometía a no fabricar durante 10 años armamento nuclear, y a cambio de eso Naciones Unidas retiraba las sanciones que había impuesto contra Irán, que se llamaron petróleo por comida, o sea, Irán no podía vender petróleo pagado con dinero, sino que solo podía cambiar una cantidad de petróleo bien fijada por comida. El resto estaba penalizado por Naciones Unidas. Donald Trump se retiró de este tratado e impuso sanciones a Irán. No solo sanciones desde Estados Unidos, sino que planteó que cualquier país que le vendiera algo a Irán iba a ser un enemigo de Estados Unidos, lo que provocó, por ejemplo, que un pedido que ya se estaba construyendo de aviones Airbus, avión europeo, que Irán había comprado, ya firmado y había hecho los pagos correspondientes, la Unión Europea o la empresa productora de los Airbus, la aeroespacial, decidió terminar con el contrato para evitar tener represalias de Estados Unidos, que es sin duda su principal cliente. Emmanuel Macron invitó al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, le dio la palabra, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán pidió al mundo que Estados Unidos vuelva al tratado, que Irán sigue comprometido en no fabricar armamento nuclear, pero que la contraparte tiene que cumplir, es decir, no realizar sanciones económicas o comerciales contra Irán. La ira de Donald Trump cuando apareció en la sala el ministro de Relaciones Exteriores de Irán es prácticamente indescriptible. Algunos pensamos que se iba a retirar, no fue el caso, pero está todavía furioso por esta participación, a tal punto que se vio obligado a declarar allí en el G7 que Estados Unidos estaba abierto a negociar con Irán, cosa que no la había dicho con anterioridad, que Estados Unidos siempre ha estado abierto a negociar con Irán, a lo que el presidente de Irán respondió, el presidente Rouhani respondió desde Irán que Irán nunca ha roto las conversaciones, pero que las conversaciones ya se hicieron, el tratado ya está firmado, y el presidente de Estados Unidos de ese momento, Barack Obama, firmó el tratado. Por consiguiente, Irán dice, un tratado se puede mejorar, se puede renegociar, se puede reestructurar, pero que un país se retire, no podemos conversar con un país que unilateralmente se retiró del tratado. Por consiguiente, poco se avanzó en relación con Irán, más se avanzó en relación con el retorno de Rusia al G7, y mucho más se avanzó en el tema de la guerra comercial, en donde la totalidad de los países pertenecientes al G7, salvo Estados Unidos, o sea, 5 países, solicitaron a Estados Unidos un freno a esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque esto afecta a las economías de todo el mundo. ¿Cedió Donald Trump? Al parecer sí, porque el arancel de 25% que ya está puesto, ya está operativo, continúa, se mantiene, pero anunció Donald Trump que
el aumento del arancel a 30%, que él ya había mencionado en su Twitter, no lo va a hacer por el momento. Por consiguiente, al menos el G7 logró que no lleguen más armas a esta guerra comercial, que no sigan subiendo los aranceles que tanto afectan a la Unión Europea y a nuestros propios países aquí en Sudamérica, en el caso de la exportación de materias primas o de productos alimenticios, ya que estos productos se venden fundamentalmente al mercado chino y intervienen aranceles y baja en los pedidos, puesto que China, mientras dura esta guerra comercial, ha reducido sus compras para poder enfrentar mejor este ataque de Donald Trump. Terminado el G7, nuevamente, ¿quiénes ganan, quiénes pierden? La verdad es que no mucho, no son muchos los cambios. Se mantiene el arancel, Estados Unidos quedó en una posición aislada frente al problema de Irán, el mundo entero lo aisló, de momento que tuvo que decir que Estados Unidos estaba abierto a conversar, y Irán se dio el lujo de responder que no había nada más que conversar, que el tratado ya había sido firmado por los mandatarios de los 6 países nombrados por Naciones Unidas, más Irán. Por consiguiente, Rouhani dice, terminemos primero con las represalias que Estados Unidos ha creado en nuestra economía y después podemos, pero sin represalias, sin presiones, después podemos sentarnos y conversar para mejorar, modificar, renegociar, etcétera, el tratado que fuera firmado hace ya algunos años. Luego Donald Trump tenía previsto despegar desde el aeropuerto de Bordeaux, donde por primera vez Scanner Internacional pudo ver de muy cerca el avión Air Force One. Al despegar estaba previsto que viajara a Dinamarca, país al que estaba invitado hace mucho tiempo para ir después del G7, seguramente para hablar de economía, de política, de tratados. Dinamarca es miembro de la Unión Europea, por consiguiente también mejorar las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos. Poco antes de viajar a Bordeaux, Donald Trump hizo una oferta de compra de las tierras de Groenlandia, que son algo más grandes que la totalidad de Estados Unidos, y de propiedad de Dinamarca. Donald Trump ofreció una cantidad de dinero que no tenemos en memoria para que Estados Unidos comprara a Dinamarca Groenlandia. ¿Qué quiere hacer Donald Trump en Groenlandia? Bueno, hay varios análisis. Groenlandia tiene petróleo, Groenlandia tiene carbón y tiene otros combustibles atómicos, etcétera. Tiene riquezas naturales que no se explotan. Dinamarca no las ha explotado. Groenlandia tiene pocos habitantes, fundamentalmente individuos de las tribus esquimales, que son ciudadanos de Dinamarca, y él hizo esta oferta diciendo que durante su visita le gustaría negociarla porque él quería venirse ya con el tratado o el contrato de compra por parte de Estados Unidos de Groenlandia. Pocos días antes del G7, el gobierno de Groenlandia declaró en una sola frase que el gobierno de Dinamarca declaró en una sola frase que Groenlandia no estaba en venta, a lo que Donald Trump respondió, bueno, si no vamos a hablar de la venta, entonces no voy, y anuló la visita oficial que ya estaba preparada en Dinamarca para negociar otros temas políticos, económicos, sociales, etcétera. Un arrebato de Donald Trump, esto de anular una visita protocolar oficial fijada hace mucho tiempo ya, porque él quiere comprar estas tierras y le dijeron que no estaban en venta. Nuevamente el presidente de Estados Unidos mostró
que él cree que el mundo pertenece a Estados Unidos, y la verdad es que eso no es así. Terminemos con Brasil. Es terrible lo que ocurre. Ya hay información de que gases emanados del enorme incendio del Amazonas ya han llegado a Buenos Aires, a Montevideo y a otras ciudades de Argentina, lo que hizo decir a Emmanuel Macron que el mundo entero tenía que preocuparse de lo que está ocurriendo en el Amazonas. Bolsonaro respondió, no tardó, que el problema del Amazonas no era mundial, sino que era brasileño, que es un territorio brasileño, y que Brasil está haciendo lo necesario para terminar con el incendio, y al mismo tiempo rechazó una buena parte de la ayuda internacional. En el comienzo rechazó toda la ayuda internacional diciendo que era un problema brasileño. Después empezó a estar selectivo, dijo: esta ayuda sí, esta ayuda no, es un problema brasileño. Esto hizo que Macron reaccionara y lo tratara con varios epítetos que no vamos a repetir, y finalmente el G7 nombró al presidente de Chile, Sebastián Piñera, para que administre, al gobierno chileno por supuesto, para que administre un fondo de 22 millones de dólares inmediato para aumentar la acción contra el incendio y ayudar a las tribus indígenas que viven en el Amazonas y que han resultado terriblemente damnificadas. Ayuda que fue rechazada por Bolsonaro, diciendo que los problemas brasileños los arreglan los brasileños y que no necesitan ayuda internacional. Donald Trump apoyó esta posición de Bolsonaro y de alguna manera se creó un sistema de ayuda dentro de América. Chile, que es el país que administra el fondo de los 22 millones de dólares entregados por el G7, mandó al inicio de la semana, mandó varios aviones de la CONAF, que es el organismo encargado de los incendios forestales en Chile, mandó en ayuda aviones de la CONAF. Van estos aviones de la CONAF, que es una empresa privada, van estos aviones de la CONAF pagados por Chile o van pagados con este fondo que entregó el G7, hasta este minuto no lo sabemos y tal vez nunca lo sabremos. El presidente Bolsonaro ha tenido una actitud que llama la atención, que ha causado rechazo en casi todo el mundo, puesto que el mundo plantea que el Amazonas es el pulmón del mundo, y sin Amazonas es evidente que la humanidad completa tendría serios problemas para la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Eso los estudios ya lo han probado hace mucho tiempo. ¿Cuánto va a durar el incendio? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Es intencional? Incendio favorecería la ganadería, lo que no es cierto, porque una tierra quemada no permite por muchos años desarrollo de ganadería, o sea, no va por ahí el tema. Por otra parte, el gobierno de Bolsonaro promulgó rápidamente una ley que prohíbe la venta de los terrenos privados que fueron víctimas del incendio, o sea, los propietarios de esos terrenos, una vez que se termine y se apague el incendio, por muchos años no podrán venderlos. Van a quedar dueños de terrenos estériles, porque recordemos que un terreno que sufre un incendio de esta magnitud no es útil para la agricultura durante muchos años. Veremos qué ocurre con esto del Amazonas y con este nuevo show del gobierno de Bolsonaro, que por el momento solo nos hace
a los sudamericanos candidatos a un nuevo premio Nobel de literatura, puesto que lo que fuera el movimiento literario de lo real maravilloso o lo real mágico, y que diera por lo menos 3 premios Nobel a escritores latinoamericanos, fue largamente superado por la realidad entre Venezuela, Bolivia, Brasil, por solo citar a los protagonistas más importantes. Pero ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.